¿Qué tal? Bienvenidos a 90 Fútbol Club. Hoy viene un vídeo curioso. He sacado la lista de futbolistas que han jugado con la selección absoluta de España desde 2008, cuando se ganó la Eurocopa, hasta el día de hoy, y os voy a traer en dos capítulos diferentes jugadores que quizás no recordabas que jugaron en la selección, y ya no es una época negra, es en la mejor época de la historia del fútbol español. Esto es 90 Fútbol Club. Empezamos. Ha habido años en los que ha sido relativamente barato o sencillo ir a la selección, pero desde 2008, cuando se ganó la Eurocopa, quizás desde 2007, con Luis Aragonés hasta el día de hoy, 2020, lo cierto es que los puestos han estado muy caros y se me vienen a la cabeza dos guipuzcoanos como Mikel Arteta o Xavi Prieto, que se han retirado sin ser internacionales, a pesar de que ambos lo han merecido de sobra. Cuando muchos me decían es que Xavi Prieto no tenía sitio porque había mucho y muy bueno en su sitio, siempre les sacaba varios ejemplos que van a venir hoy o que van a venir en el siguiente vídeo para deciros que Xavi Prieto mereció ser internacional, y lo mismo para Mikel Arteta. Empezamos con el número 1, un campeón de Europa en 2008, Fernando Navarro, jugador del Real Club Deportivo Mallorca, canterano del Barça. Yo le vi en Anoeta jugar en el Albacete con el 9 a la espalda. Fue el lateral izquierdo suplente en la Eurocopa de Austria y Suiza. Quizás una de las claves de Luis Aragonés fue seleccionar esos suplentes. Fernando Navarro fue uno de ellos, y lo cierto es que aquella Eurocopa le sirvió como trampolín, porque la carrera de Fernando Navarro después fue mucho mejor de lo que había sido antes, tanto en el Mallorca primero, en el Sevilla después y finalmente en el Deportivo de La Coruña. Con el número 2 os traigo a Luis García. Muchos estaréis pensando en este, pero no, este ya sabemos que fue internacional, y de hecho juraría que marcó un hat-trick a Eslovaquia en la repesca para el Mundial de 2006, donde fue titular a las órdenes de Luis Aragonés. Os hablo del otro Luis García, el del Murcia, el del Mallorca, el del Real Club Deportivo Español y el del Zaragoza, el futbolista que acabó su carrera, lo he visto, en el KS Eupen belga. Un muy buen futbolista, salió de la cantera del Real Madrid, llegó a primera división con el Real Murcia, lo hizo muy bien a pesar del descenso del conjunto pimentonero, y cuando estaba en el Español, en uno de los mejores momentos de su carrera, fue internacional absoluto en un momento clave. Este es de los que os digo, no estuvo en 2008, pero sí estuvo en el camino, porque ¿quién no recuerda ese 1-3 a Dinamarca con la base del Español dándole medio billete a España? Riera, Tamudo y también Luis García. El tercero, Copa Confederaciones 2009. España ni siquiera en estos torneos se tomaba un respiro, y llevaba siempre o casi siempre a los mejores, aunque nunca consiguió ganarla. En la de 2009 estuvo Pablo Hernández porque estuvo lesionado Andrés Iniesta. Llevaba el 6, el hoy futbolista del Leeds United. Lo hizo muy bien en el Getafe y lo hizo muy bien en el Valencia durante muchos años. Y lo cierto es que nos sorprendió mucho que se fuera al Leeds, a segunda división inglesa, después de unos buenos años en el Swansea. Un buen futbolista jugando por la banda, creo que ahora juega más por dentro. Fue internacional y puede decir orgulloso que jugó un gran torneo, la Copa Confederaciones de Sudáfrica, en el año 2009. Este cuarto jugador he de admitir que yo ya le daba por retirado, pero lo cierto es que debutó tan joven, Diego Capel, con el Sevilla, que todavía a día de hoy sigue jugando en Malta y no es tan mayor. Algunos le recordarán por una portada un poco errónea en la que le comparaban con Cristiano y con Messi, diciendo que había que proteger a los cracks del fútbol mundial. Diego Capel ha hecho una muy buena carrera, fue internacional absoluto, después bajó a la sub-21 donde estuvo bastantes años. Lo cierto es que yo no le recordaba en la selección absoluta, tuvo años muy buenos en el Sevilla primero, en el Sporting de Portugal después, jugó en el Genoa, luego estuvo en el Extremadura y ha dado muchas vueltas, pero no le recordaba yo como internacional absoluto. El número 5, el mito de mi generación. Quizás algunos no le recordéis, yo lógicamente sí. Bojan Kirkic fue internacional absoluto con 18 años porque había una duda, podía jugar con España, podía jugar con Serbia, y habiendo metido casi 10 goles con 17 años en primera división con el FC Barcelona, lo cierto es que había que atarlo, como también se hizo con otra perla de la cantera del Barça que veremos en el siguiente vídeo. Bojan jugó solo 26 minutos de un España-Armenia que valía para clasificarse para la Eurocopa de 2008, que como sabréis es un torneo al que él no quiso ir a jugar por esos problemas de ansiedad que marcaron sus primeros años. No debe ser nada sencillo en edad juvenil estar jugando en el Barça con Samuel Eto'o, con Leo Messi, con Thierry Henry, o sentar a Zlatan Ibrahimovic. Bojan Kirkic hace poco dio una entrevista y dijo que los que le llaman fracasado habrían matado por tener su carrera, y es
absolutamente cierto. Ha marcado en la Liga, ha marcado en el Calcio, ha marcado en la Premier, ha marcado en la Bundesliga y también en la Eredivisie holandesa, donde jugó con el Ajax. Casi nada al aparato. Número 6, para un futbolista que quizás no recordéis, algo tan random como debutar con España con el número 24, cuando ya sabéis que las selecciones suelen ir del 1 al 23. Manu del Moral lo hizo muy bien en el Getafe, marcó 9 goles en la temporada 2010-2011, lo que le valió su fichaje por el Sevilla y esos 44 minutos que jugó en un Venezuela-España que se jugó una vez finalizada la temporada. España iba de blanco, se fue al otro lado del charco, iba 0-3 al descanso y Manu del Moral tuvo sus 44-45 minutos con la selección absoluta. Se vienen dos centrales. El primero de ellos, Alberto Botía, no llegó a debutar, pero lo cierto es que fue llamado en 2 ocasiones en 2011. ¿Por qué? Os lo voy a explicar sencillo. Hay futbolistas de esta lista que quizás sorprendan un poco al público general. Vicente del Bosque tenía una cultura un poco peculiar. Cuando faltaba un futbolista en los mejores años de la selección española y de la sub-21, tiraba de la cantera en vez de la meritocracia de futbolistas de primera división. No digo que Alberto Botía no lo mereciera porque lo estaba haciendo bien en el Sporting. Lo cierto es que podía haber algún central, quizás un poco más veterano que él, que podía merecerlo tanto o incluso más que él. Vicente del Bosque tiró de Alberto Botía, no llegó a debutar con la selección absoluta, después hizo una buena carrera, estuvo muy bien en el Sporting, bien en el Elche, estuvo jugando en el Olympiacos y ahora juega en Arabia Saudí. Y el compañero del que os hablo, otro central, Álvaro Domínguez, su carrera ha sido una auténtica pena, un what if de manual, porque era un muy buen central, tuvo un historial de lesiones terrible. A mí era un central que me gustaba mucho, con 31 años, tiene uno más que yo, ahora está creo que actuando de agente de futbolistas. Para la historia podrá decir que ganó la Copa de la UEFA con el Atlético de Madrid, era un muy buen central, jugó los Juegos Olímpicos de Londres y, como os decía de Botía, faltaba algún central en el primer equipo y Vicente del Bosque tiró del filial, en este caso de la España sub-21 de aquella época, de principios de la década pasada. Número 9. Beñat Echevarría fue internacional en el 2012 como futbolista del Betis primero y como futbolista del Athletic después. Fue antes de la Eurocopa y lo fue después de la Eurocopa, pero no estuvo en la cita de Ucrania y Polonia. Un matiz pequeño: en 2012, antes de la Eurocopa, hubo una concentración en la que jugaron varios futbolistas que están en esta lista porque la final de Copa la jugaban el FC Barcelona, que era el núcleo duro de aquella selección con hasta 9 jugadores, y el Athletic Club de Bilbao, que tenía a Javi Martínez, que tenía a Fernando Llorente, con lo cual Vicente del Bosque se plantó con una primera lista en la que había 10-12 jugadores que luego después fueron a la Eurocopa y que no podían estar. ¿Qué hizo? Llamar a futbolistas como Álvaro Domínguez, como Beñat, que jugaron esos partidos con España, y Beñat, ya os digo, repitió después, una vez siendo futbolista del Athletic. Puedes decir que fue internacional, pero siempre le quedará la pena. Fue antes y fue después de la Eurocopa, pero no fue internacional durante. Mismo caso que Alberto Botía, aunque quizás un poco más heavy. Martín Montoya es campeón de Europa sub-21 en 2013 con la selección de España, en la que estaba Yarramendi, estaba Íñigo Martínez, estaba Isco, estaba Morata y el lateral derecho era él. Decían que era el Dani Alves español. Lo cierto es que esa comparativa no le hizo ningún bien al canterano del Barça. Fue internacional siendo el lateral del FC Barcelona B. ¿Lo estaba haciendo muy bien? Sí, lo estaba haciendo muy bien en segunda, no en primera división. Vicente del Bosque volvió a tirar de lo mismo que os decía antes. En vez de llamar a un futbolista, a un lateral derecho que estuviera en primera, que llevara muchos años, tiró del filial de esa selección sub-21, donde Martín Montoya consiguió el cetro europeo en Israel en 2013. Fue llamado en 3 ocasiones, cierto es que no llegó a debutar, pero siempre quedará para el recuerdo ese detalle. Fue llamado por Vicente del Bosque siendo futbolista del Barça Athletic del FC Barcelona B. El siguiente protagonista jugó 100 minutos con España. Javi García tuvo una carrera un poco random porque se fue al Benfica, de ahí se fue al Manchester City y después estuvo años en el Zenit antes de volver a la Liga de la mano del Betis. 100 minutos jugó con España en 2013 contra Chile y contra Serbia. Siempre podrá decir el de Mula que fue internacional absoluto en la época más complicada para serlo. Y vuelvo al caso de Álvaro Domínguez, de Beñat y de otros tantos. El siguiente protagonista es Adrián López. Con el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone no os hacéis una idea, porque quizás no lo recordéis, de lo bueno que era. Formó una dupla con Falcao impresionante camino de la UEFA Europa League que ganaron en Bucarest al Athletic Club. En 2012, con el Athletic y con el Barça jugando la final de Copa, Del Bosque tuvo que tirar de una lista un poco diferente y ahí se coló el asturiano. Se lo había ganado, la verdad es que su temporada con Simeone me dejó impresionado. Recuerdo un gol en las semifinales de la Copa de la UEFA, creo que al Valencia,
impresionante para sellar el pase a la final. Lo cierto es que fue un futbolista muy importante en un muy buen Atlético de Madrid y se ganó ese pase. Jugó en 2012, antes de la Eurocopa, en esa lista en la que había mucho extra, y puede decir que fue internacional absoluto el hoy futbolista de Club Atlético Osasuna. El siguiente jugador también es del Atlético de Madrid, Mario Suárez, el hoy futbolista del Rayo Vallecano, fue internacional, debutó en 2013 en un partido de esos random absoluto que España y Uruguay jugaron en Doha, la capital de Qatar. Cuando España era campeona del mundo era muy habitual ese tipo de bolos, le pagaban una pasta, iba donde hiciera falta y jugó un partido, esos 90 minutos, contra la selección charrúa. Se impuso España por 3-1 y después jugó un partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2014. Vivió su mejor época en aquel Atlético de Madrid, en aquella época 2013, 2014, 2015, no me acuerdo en qué temporada, en cuál de los dos caminos a una final de Champions, Mario Suárez marcó el penalti definitivo para el Atlético de Madrid en el viejo Vicente Calderón, tiro de memoria, creo que contra el Bayer Leverkusen, que entrenaba un tal Taifun Korkut. Siguiente, Mikel San José, el hoy futbolista del Athletic, es internacional absoluto, puede decir que fue titular con España en un partido de clasificación para la Eurocopa frente a Ucrania. Jugó los 90 minutos y lo más importante, lo que más llama la atención a estas alturas, es que Mikel San José pasó el corte y fue a esa Eurocopa de Francia con España. No llegó a jugar ni un solo minuto. A Vicente del Bosque es uno de los temas que se le criticó con más énfasis porque Mikel San José no se entendía por su estilo de fútbol, era completamente opuesto a lo que venía jugando España durante más de una década. Estuvo en esa Eurocopa de Francia, acaba contrato el 30 de junio. Veremos qué paso toma el exjugador del Liverpool, y eso, internacional absoluto y un futbolista que, oye, estuvo en una Eurocopa. El último, le conocen en Málaga, le conocen en Sevilla y le conocemos en San Sebastián. Quizás en Southampton no se acuerden tanto de él. Juanmi Jiménez, futbolista del Málaga, canterano, debutó jovencísimo en Primera División y puede decir que fue el 9 de España en un partido jugado en el mítico Amsterdam Arena frente a Holanda en 2015. España perdió por 2-0. Creo que fue uno de los primeros que jugó ya De Gea como portero titular por delante de Iker Casillas. España fue de negro con esa camiseta feísima negra con amarillo fosforito, pero Juanmi, el delantero de Coín, siempre podrá decir que fue el 9 de España. Fue convocado en un partido previo que se jugó esa semana, clasificatorio para la Eurocopa de Francia 2016. Entonces no llegó a jugar, pero sí lo hizo en el amistoso frente a Holanda. España perdió por 2-0, pero Juanmi fue internacional. Estos son los primeros 15 que os he sacado. Los divido entre los futbolistas que no me acordaba y otros futbolistas que muchos pensarían cómo acabó ese hombre siendo internacional en una época en la que España, recuerdo, ganó 2 Eurocopas y un Mundial. Estos han sido todos por hoy. Volveré con otro vídeo con otros 15 jugadores random desde 2008 hasta el día de hoy. Esto ha sido todo. Os leo en comentarios quién os ha llamado la atención más que ha jugado en la selección en los últimos años. Os leo en los comentarios aquí abajo. Muchas gracias. Agur.